Saludos a todos los asistentes del Décimo Congreso Internacional de Psicología y Educación. Mi nombre es Miriam Rivero y junto con David Saldaña presentamos en este congreso la comunicación titulada ¿Son suficientes las actuales medidas de evaluación de la comprensión en lectura fácil? En primer lugar, haré una breve introducción sobre qué es la lectura fácil, los estudios de investigación que existen hasta el momento y sus métodos de evaluación de la comprensión. Continuaré con el objetivo de este trabajo y la metodología llevada a cabo, y finalizaré presentando los resultados y conclusiones. Al final podréis ver las referencias utilizadas en esta presentación. Seguramente en alguna ocasión os habéis encontrado algún tipo de texto escrito en lectura fácil, como libros de lectura, guías turísticas de parques nacionales o de museos e incluso programas electorales. Todo esto es porque cada vez existe un mayor interés por utilizar textos en lectura fácil, con el objetivo de facilitar la lectura y la comprensión de la información a aquellas personas con dificultades lectoras, aunque es cierto que cualquiera podría beneficiarse de ella. Además, según el último informe PIAAC, el 27,7% de la población adulta española presenta un nivel bajo de comprensión lectora. La lectura fácil es un tipo de adaptación de textos para hacerlos más fáciles de leer, valga la redundancia, y esto implica hacer adaptaciones a nivel de léxico con el uso de palabras familiares o muy conocidas, también a nivel de morfosintaxis, por ejemplo, evitando oraciones subordinadas y pasivas, de adaptaciones de organización y estructura, de apoyo gráfico con el uso de imágenes, fotografías o ilustraciones y de formato, por ejemplo, con un tipo y tamaño de letra específico. Estos son algunos ejemplos que podríais encontrar en las guías y recomendaciones internacionales, pero también en la norma española experimental donde se recogen todas estas adaptaciones para crear o adaptar materiales escritos en lectura fácil. A pesar de este creciente interés por la lectura fácil, existen pocos estudios de investigación y sus resultados son diferentes. En una revisión de estudios que llevamos a cabo el año pasado, solo encontramos 13 investigaciones, de las cuales 8 se centraban en textos escritos adaptados y 5 evaluaban el apoyo gráfico en este tipo de textos. Además, la mayoría contaba con participantes con diversidad funcional, sobre todo participantes con discapacidad intelectual, pero también con personas con autismo, dificultades del aprendizaje, con discapacidad auditiva, entre otros. Y de estos 13 estudios, solo 4 encontraban que las versiones adaptadas facilitaban la comprensión lectora. ¿Y cuál fue su metodología de evaluación de la comprensión? Todos utilizaban preguntas escritas u orales, que podían ser preguntas abiertas, preguntas de opción múltiple, preguntas de recuerdo libre y de tipo literal y o inferencial. Además, 2 de los 13 estudios preguntaron a sus participantes si las versiones adaptadas fueron más fáciles de leer. Por otro lado, uno de los pasos finales de la creación o adaptación de materiales escritos a lectura fácil, según las pautas y recomendaciones, es el proceso de validación de textos, en los que solo se utilizan medidas de autoinforme. Al observar los resultados dispares encontrados en los estudios y la metodología de evaluación utilizada tanto en estos estudios de investigación como en el proceso de validación de textos según las guías, nos preguntamos si estas medidas de evaluación eran suficientes para valorar la comprensión en estudios de lectura fácil. Por tanto, nuestro objetivo fue evaluar estas medidas comparándolas con una tercera medida objetiva de procesamiento textual, el registro de movimientos oculares, técnica ampliamente utilizada en investigaciones de psicolingüística. Para averiguarlo, comparamos los resultados de dos estudios de investigación realizados con dos poblaciones específicas. En el primer estudio participaron 20 estudiantes universitarios normotípicos y 20 estudiantes universitarios con dislexia. Y en el segundo estudio, 30 adultos universitarios y 30 no universitarios. Estos últimos eran alumnos de escuelas taller y escuelas de adultos, donde solo unos pocos tenían terminada la educación secundaria obligatoria. Las pruebas estandarizadas para cada estudio
fue acorde con las características de los participantes de cada uno. En el estudio de dislexia se utilizó un test de nombrado rápido para conocer la fluidez lectora, ya que sabemos que las personas con dislexia presentan dificultades en este área. Un test de reconocimiento de autores, el cual se utiliza para evaluar la exposición a textos escritos, y la prueba de vocabulario Peabody. En el estudio de bajo nivel educativo se utilizó el test rápido de inteligencia Kaufman para obtener un índice verbal de vocabulario y otro no verbal de matrices y una prueba de comprensión lectora. Concretamente se utilizó el apartado de comprensión lectora de una prueba de idioma de español, porque no existen tests que evalúen la comprensión lectora en adultos por el momento. En cuanto a la tarea experimental, esta fue la misma para ambos estudios. Esta consistió en leer 60 oraciones. La mitad de ellas contenía una imagen como apoyo visual y la otra mitad no. A su vez, la mitad presentaba una palabra objetivo de baja frecuencia, poco conocida o desconocida, y la otra mitad, la palabra objetivo era una palabra de alta frecuencia, conocida o familiar equivalente. Por tanto, la tarea experimental estuvo compuesta por estas 4 condiciones de 15 oraciones cada una. La tarea experimental se llevó a cabo de forma individual. Primero, el participante leía las instrucciones. A continuación, se completaban 2 ensayos de ejemplo. Después, se realizaba el proceso de calibración y validación con 9 puntos. Y tras esto, empezaba a mostrarse los estímulos experimentales. La oración se presentaba en la parte superior de la pantalla. Si esta oración contenía una imagen, se presentaba simultáneamente debajo de la oración y centrada. Cuando el participante terminaba de leer, presionaba la barra espaciadora y se presentaba una pregunta de verdadero o falso de tipo inferencial de forma auditiva. Después de leer las 15 oraciones del mismo bloque y contestar a sus respectivas preguntas de verdadero o falso, se pedía al participante que indicara cómo de fácil de comprender encontró las oraciones y luego continuaba con el siguiente bloque de oraciones. ¿Qué resultados encontramos? En el registro de movimientos oculares observamos en el primer estudio una disminución en los tiempos de lectura cuando las oraciones presentaban una simplificación léxica, es decir, una sustitución de la palabra objetivo poco frecuente o poco conocida por otra muy frecuente y familiar para el lector, facilitando así su lectura. Y en el segundo estudio encontramos también una disminución de los tiempos de lectura cuando las oraciones contenían una imagen. Otro dato bastante interesante es que en el estudio de dislexia encontramos que existían mayores diferencias entre los tiempos de lectura de palabras objetivos de alta y baja frecuencia en participantes con bajo vocabulario y baja exposición a textos escritos. En esta gráfica mostramos los datos referentes a vocabulario. Y en el segundo estudio, que la simplificación léxica producía un mayor efecto positivo en el procesamiento en adultos con bajo nivel educativo. Por tanto, estos dos resultados nos están indicando que la simplificación léxica está ayudando en mayor medida a estos dos colectivos, a universitarios con bajo vocabulario y adultos con bajo nivel educativo. En relación con las preguntas de comprensión, no encontramos diferencia entre las condiciones experimentales ni entre los grupos en el estudio de dislexia, pero sí en el de bajo nivel educativo, con mayores tasas de acierto en oraciones con imagen y en adultos universitarios. Y en cuanto a los autoinformes, en el estudio de dislexia, las oraciones con imagen fueron evaluadas como más fáciles de comprender y fueron los universitarios normotípicos los que encontraron las oraciones más fáciles, en comparación con aquellos con dislexia. En cambio, en el estudio de bajo nivel educativo, no se encontraron diferencias entre las condiciones experimentales ni entre los grupos de participantes. En resumen, en las preguntas de comprensión solo encontramos diferencias en el estudio de bajo nivel educativo en apoyo visual y en los autoinformes solo en el estudio de dislexia y también solo en apoyo visual. En cambio, el registro de movimientos oculares mostró la existencia de facilitación de la lectura cuando se incluía apoyo visual y simplificación léxica en el texto.
Ahora, si comparamos nuestros hallazgos con la literatura previa, observamos que, al igual que los estudios anteriores de lectura fácil que evaluaron las tasas de acierto de preguntas de comprensión y que solo 4 de estos 13 estudios encontraron mayores tasas en versiones adaptadas, en nuestros dos estudios solo encontramos mayores tasas en la condición de apoyo visual en el estudio de participantes con bajo nivel educativo. En el estudio con universitarios con dislexia no encontramos diferencia. En cuanto a los autoinformes, recordemos que es la única medida utilizada en el proceso de validación de textos creados o adaptados en lectura fácil según las guías anteriormente mencionadas. En los estudios de investigación, solo uno de los dos estudios que recogían las percepciones de los participantes sí observaron diferencias entre versiones originales y adaptadas, al igual que en nuestros estudios, en el que en solo un estudio los participantes valoraron como más fácil las oraciones con apoyo visual. En cuanto a los movimientos oculares, encontramos que tanto el apoyo visual como la simplificación léxica, ambas adaptaciones de lectura fácil, facilitó el procesamiento de la información escrita. Por tanto, las dos principales conclusiones que extraemos en este trabajo es que, primero, las tasas de acierto de preguntas y los autoinformes no siempre parecen resultar suficientes. Y segundo, el registro de movimientos oculares es una técnica objetiva útil para evaluar datos sobre lectura y comprensión que pasan desapercibidos con estas dos medidas.